bien, señoras y señores, continuamos. Al principio del programa te habíamos comentado esta inquietud sobre la educación. A ver, no es un tema nuevo, ¿no? Por supuesto. Y no menor tampoco. Y no para menor, nada. de lo más importante, por supuesto, de que estamos abordando en el país. Y es por eso que vamos a darle la bienvenida. Está ahí del otro lado en la pantalla principal, Leandro Drivet. Él es especialista en comunicación y en filosofía. Y queremos hablar sobre la educación. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, Esteban. Un gusto saludarlos. Igualmente, y vamos a estar hablando ahora de uno de los temas más importantes que nos inquietan y que tiene que ver con la educación. Porque cuando hablamos de educación, hablamos de un sistema que nos hace poder crecer, poder tener un trabajo que nos guste, poder desarrollarnos y un montón de cosas más. Pero ahora, aparentemente, y en materia también que tienen que ver con las elecciones, se están cambiando algunos paradigmas. ¿Cómo lo vivís y cómo lo ves en este momento? Sí, la verdad que es un tema que suscita muchísima preocupación, desde luego creo que muy justificado, ¿no es cierto? Habría que decir que la crisis de la educación que estamos atravesando, como vos bien decís, se inscribe en un contexto económico de enormes dificultades, con porcentajes, diríamos, escandalosos de pobreza y de indigencia, que con una falta de inversión muy importante en educación, incluso con subejecución de presupuesto en muchos distritos, en muchos territorios, en muchas provincias, por lo cual estamos hablando también de un problema que implica la precarización del trabajo docente y, bueno, y en términos muy concretos y coloquiales, el hambre, ¿no es cierto? Ustedes saben que la palabra alumno significa el que se alimenta. El que se alimenta, el que incorpora conocimientos. Hay que solucionar en primer lugar el problema del hambre para que algo del aprendizaje sea posible. Eso sería una condición, un prerequisito fundamental que si lo abordamos desde un punto de vista filosófico, es decir, crítico, lo tenemos que mencionar. Es elemental. A lo mejor es pueril mencionarlo a esta altura, pero me parece fundamental. Para mí, lógicamente que sí, un niño, una niña o cualquiera que estudie, que tenga hambre, lógicamente no le van a quedar esos conocimientos en donde le tienen que quedar. Y otra cosa que te quería preguntar, porque después de las PASO, o quizás también antes, se hablaba de los vouchers educativos de un candidato, hoy sí candidato a presidente, como lo es Javier Milei. ¿Qué significa, si podés contarle resumidamente a la gente que está del otro lado, qué son esos vouchers del que habla Javier Milei? ¿Se viene la voucherización en la educación en la República Argentina? Si es que gana Milei, lógicamente, ¿no? Bueno, eso en principio diríamos es solo un título. Hay muchas maneras de pensar eso y no hay muchas experiencias concretas en el mundo. Los especialistas de ese tema aseguran que es una mala idea. Yo voy a decir por qué yo creo que es una mala idea. En un principio compartido de todas estas modalidades, tendríamos que ver concretamente qué es lo que proponen, ¿no es cierto? Que no está escrito y explicado concretamente y con precisión. Pero yo creo que hay una premisa que es falsa en ese planteo, y es que la educación es educación en la medida en que no se adecúa a la satisfacción de una demanda que es preexistente. Es decir, la palabra educación quiere decir conducir al camino correcto, virtuoso, justo, díganle como quieran. Si nosotros hubiésemos sido desde niños satisfechos, si hubiésemos tenido satisfechas nuestras demandas, a partir de nuestras demandas, si nos hubiesen proporcionado aquello que queríamos en el momento en el que lo queríamos, en lugar de orientar esa demanda, de ordenarla, de enseñar que a veces es necesario diferir, aplazar la satisfacción de la necesidad, que a veces hay que aprender que hay cuestiones que son preferibles y otras son menos preferibles. Pensémoslo en el ámbito de la alimentación, de la lectura, de lo que ustedes quieran. Seguiríamos teniendo el camino fácil, seguiríamos en el estado del amamantamiento, para decirlo de una manera muy concreta. La educación transforma los sistemas de necesidades, por lo tanto no puede subordinarse a una demanda que sea preexistente. La educación no funciona de esa manera. Y no es el único ámbito. La salud tampoco. En la salud pública tampoco funciona así, por ejemplo. En el mundo tenemos un gran problema de que, por ejemplo, las grandes empresas farmacéuticas les resulta más rentable producir medicamentos contra la calvicie,
o contra la impotencia masculina que investigar nuevos fármacos, nuevos antibióticos o fármacos para enfermedades raras, para las cuales no es un negocio investigar. O que el negocio en principio es mucho más riesgoso. Podría tener resultados o no. Otro ámbito que no funciona como demanda, ustedes lo conocen muy bien, es el periodismo. Si el periodismo se subordina a la demanda del público, caemos en la chabacanización absoluta, la vulgarización de los contenidos, porque lo que se busca es el clickbait, se busca que haya más miradas, más minutos de atención. En cambio, la investigación periodística es más cara. Hay que investigar, hay que invertir, y entonces una cosa es satisfacer una demanda inmediata, me parece, y otra es impugnar esa demanda en nombre, por ejemplo, del bienestar común. Pero para eso se requiere una decisión que no responde a la satisfacción de una demanda. Es en este contexto que creo que hay que entender este proyecto que me parece a mí que en principio está equivocado, que pretende subordinar la totalidad de la vida social a la maximización de las ganancias, al dinero. Entonces, solo con una crítica de esto se puede entender cómo es que esa alianza virtuosa que teníamos hace unos años en el ámbito educativo entre padres y docentes, que se aliaban de modo reflexivo a los fines de educar a nuestros hijos, a los alumnos, pienso ahora en la educación primaria, pero podría ser cualquier ámbito, esa alianza se transforma, se corrompe, se dinamita la autoridad simbólica de los educadores y se transforma en un pacto implícito y espúreo entre los padres y los alumnos en contra de los docentes y saboteando el proyecto educativo. Se quiebra el proyecto educativo, me parece a mí, cuando la escuela deja de ser una condición para el progreso moral, económico, ético, político. Y nosotros, la verdad es que tenemos serios problemas para decirles con total sinceridad a nuestros hijos que esforzándose, que con la educación van a tener un progreso, van a llegar a realizarse económica, moral, laboralmente, éticamente. Tenemos que reconstruir esa alianza virtuosa entre generaciones, entre los docentes y los padres, para enseñar que educarnos es transformar ese sistema de necesidades, que educarnos es aprender a postergar la satisfacción directa de las necesidades, a diferir esa satisfacción, a veces hacer un esfuerzo con aras de conseguir algo en un futuro que sea más importante. Si no somos capaces de reconstruir esto, la educación está en un serio problema. Buenísimo, Leandro, muchas gracias por este análisis y por este informe. Vamos a seguir charlando seguramente porque la educación es el tema de agenda súper importante. Y lo invitamos a Leandro, no solamente por Zoom, sino directamente acá al piso, porque es para seguir charlando y hablando un montón. Para mí, una de las grandes labores que tienen los profesores maestros es la de cultivar al alumno e inspirar al alumno a lo que quiera hacer en su vida, ¿no es cierto? Muchas gracias, Leandro. Hasta la próxima. No, a ustedes. Con gusto estaré ahí con ustedes. Muy bien. Y bueno.